quería presentar en este maravilloso congreso Ángeles, Tórtolas y Hoyos, de cómo esconderse a plena luz del día. Soy Gloria G. Durán y vengo de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Bueno, lo primero que quiero decir es que la idea de transitar es esta génesis de las personalidades públicas en la Edad de Plata que puedan transitar ciertas disidencias sexuales con, digamos, determinadas licencias, me surge, aparte de todo mi trabajo en torno al dandismo y a la psicalipsis, de un texto que quería compartiros que me gusta mucho, una novelita de hoy de Antonio de Hoyos y Vinén. Uno de los personajes que vamos a trabajar es Hoyos, obviamente, que tiene una introducción escrita por Wenceslao Fernández Flores, en el que hace una caricatura del marqués y que dice que los propietarios de los cafetines de barrios bajos de Madrid nunca pagarán bastante a Antonio de Hoyos y Vinén por el bien que les ha hecho. Una humanidad hasta entonces inédita se nos reveló. Esta idea de la humanidad hasta entonces inédita, por supuesto, aplica también a los personajes que vamos a trabajar. Y he intentado organizar la presentación pues con los tres personajes: Tórtola Valencia, Antonio de Hoyos y Vinén y Ángeles Magret Vila y Tórtola. Cada uno de los personajes se desdoblan en una literatura que a veces es crónica y a veces es ficción, pero generan un espacio común en el que no se sabe cuál es cuál. Lo que sí se sabe es que los personajes se convierten en seres bastante excepcionales. La construcción de Tórtola Valencia tiene gran parte, digamos, cierta responsabilidad su íntimo amigo Hoyos y Vinén, con el que recorría los bajos fondos de Madrid y con el que compartía gran parte de su vida, sobre todo en la primera década del siglo y en los primeros años 20. Voy a elegir tres textos. Voy a intentar ir un poco rápido porque si no, no me da tiempo. Uno de ellos es La bailarina de los pies desnudos. Se publica en El Día, en Madrid, el 2 de febrero de 1917, y en él construye Hoyos y Vinén a una figura que es su amiga, es una crónica, digamos, con la que transita la ciudad de Madrid en determinados lugares. Hay una escena maravillosa en la que cuenta cómo Tórtola va a bailar en un cementerio, cómo van a los bajos fondos y la gente la reconoce, ¿no? Tórtola Valencia, la nazarina sagrada, que en la prosa banal de nuestros tiempos ha resucitado las viejas danzas sagradas, la creadora de una danza plástica que tiene misterios de evocación. Genera una imagen de ella con los ojos de sombra de col, y también habla de esa especie de mezcla más o menos imposible de una gran pecadora y gran admiradora de Cristo, ¿no? Dice: después de una noche de orgía ha llorado viendo pasar a Cristo camino del Calvario. Hace de ella una personalidad como de más o menos de otro planeta en una crónica, digamos, ¿no? Hay otra crónica maravillosa, estas son imágenes Tórtola, que se publica en la revista Elegancias en 1924, se llama La morada del artista. Esta es la revista Elegancias, fantástica. Esta es una potencial Tórtola muy, muy a la moda de ese que puede salir en las elegancias de ese momento, muy a la moda de, yo la llamo de Paloma Chamorro, con este pelo friso, ese pelo encrespado, que por cierto está de moda otra vez. Y esta es el artículo, volvemos a la crónica, pues un poco grandilocuente, de Hoyos y Vinén, dice: la morada del artista. ¿Cómo era? Empieza este artículo: dime cómo vives y te diré quién eres, ¿no? Entonces, bueno, habla de ella como esa absurda mezcla y detonante, esa mezcla muy asiática, muy antigua, casi geológica. Esta mezcla loca es el alma entera de Tórtola Valencia, de la bailarina de los pies desnudos. Su alma hecha de orgullo, de tortura, su alma que se retuerce y crepita como un ígneo sarmiento. O sea, toda esta religiosidad casi llena de incienso, de mirra, de esos olores densos a los que de hecho se refiere cuando hace una descripción
de su casa van a conformar ese personaje y personalidad un poco nebulosa. Ellos, la prensa, aparecen como novios y ella también habla de esa como gran celebrity del momento, de esa especie de fama de conquistadora con esos modos de estar tan excéntricos, ¿no? El tercer texto que quiero traeros ya sería un texto de ficción que se llama La zarpa de la efigie. En ella volvemos a esa descripción. Esta es la zarpa de la efigie, en el que Tórtola, de manera misteriosa, se convierte en Judith Israel, que es alta, ondulante y erática, y una hermética belleza de efigie. Así completa esta especie de ser fascinante y completamente fuera de la norma, muy, muy dandificado, por supuesto. Por otra parte, cómo se construye Hoyos y Vinén, cómo le construyen sus contemporáneos, porque como buen dandy que también era él, le tienen que construir los otros, no tanto él. Él con esa cosa rotunda suya, de ese cuerpo atlético de boxeador y ese talante de sordo, aristócrata, rezumbando dinero, digamos, y calidad en todos los tejidos y toda la ropa que llevaba, muy grande, porque él era muy, muy alto, ¿no? Una elegancia que fue una nota distintiva, así como una afición equívoca, los toros, los cafés cantantes, los antros de mala vida, alternando con los círculos no menos equívocos de la alta aristocracia. Él era aristócrata, obviamente, y transita de aquí para allá. ¿Cómo se construye Hoyos y Vinén? Pues se construyen un poco los de fuera, que esto me interesa para ver cómo, digamos, la sociedad de ese momento, también en ese puro cotilleo, genera esas personalidades públicas. Y Antonio se hacía notar, ¿no? Antonio pasea impunemente la leyenda de sus vicios, defendido por un título y su corpulencia atlética, porque este degenerado tiene toda la apariencia de un boxeador. Esto lo escribe Hoyos y Vinén en la novela de un literato. Efectivamente, él tenía la apariencia de un boxeador y sabía mucho de boxeo. Este es uno de sus libros en el que se llama Cao, la novela de hoy también. Es una novela de boxeo por Antonio de Hoyos y Vinén, donde hace una descripción casi etnográfica de personalidades que viven esos ambientes del boxeo. Pero a mí la que me interesa es Colombine, que en la misma novela del literato va a querer conocer a este personaje público maravilloso que es Hoyos y Vinén, y cuando opina de qué piensa de los invertidos, dice: vivimos una auténtica plaga de invertidos, qué asco, yo los mandaría todos a una isla desierta, se escudan en Guay y Benavente, pero si tuvieran su ingenio, son unos pedantes, dice, y se obsesiona con ir a casa de Hoyos y Vinén porque lo que quiere es conocer, como dice ella, todos los documentos humanos que hay en el contexto del Madrid de la Edad de Plata, ¿no? Y quiere conocer a este aristócrata bohemio y golfo. Total, que lo conoce. ¿Y qué opina de él? Dice: eres un buen muchacho, qué pena que seas Sarasa, ¿no? Bueno, todos estos adjetivos, Sarasa, apio, brecol, cristal, etcétera, son una serie de adjetivos que se usaban mucho en esa época. Y en otra conversación, la propia Colombini dice: ¿será un caso de degeneración de las clases aristocráticas? ¿Será que ha nacido así? Es un invertido nato, como su prima Gloria Laguna. A él se le permite esta idea de transitar su homosexualidad abiertamente, precisamente porque es aristócrata. Bueno, el propio Hoyos es un gran admirador y, bueno, lo ejercita en su vida, el dandismo, pero también escribe. Hay un articulito suyo muy simpático que se llama Dandinismo. Como veis, está mal escrito, no sé muy bien por qué. Y en el dandinismo, es este artículo, tiene estas dos partes, es muy pequeñito, no recuerda cómo son los machos en España, que eso a mí me hace mucha gracia, ¿no? Dice: era una trivialidad no limpia de mala educación el dicho de las abuelas de que un hombre debía oler a perro, a tabaco, a vino y a caballo. Ya hemos visto la construcción de Colombine con esa dandificación y la construcción de sí mismo, del propio Hoyos, ¿no? De esa elegancia, ese chic
ese atildamiento y esa pose en los andares, esos zapatos de tacón, esas pulseras de oro, esas pieles enormes, muy, muy waldianas, ¿no? También él tenía un cuerpo muy, muy waldiana. Y entonces en esta construcción que él hace un poco en la textualidad, el propio Cansino Sassens y Colombine, en las conversaciones de tertulia, y el propio Hoyos, aquí lo vemos, magnífico, muy, 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 muy dandy. Llegamos al texto que genera Colombine una vez que ya conoce a Hoyos de primera mano, tanto que le invita a su salón como que consigue que el propio Hoyos le invite a su casa, ¿no? Y así se acerca a ver su armario, como hemos visto. Hace este texto que el propio Hoyos le sienta fatal y se enfada muchísimo con ella, que se llama El veneno del arte, donde hay una visión absolutamente satirizada, irónica y con bastante mala uva de la Colombine de cara a Hoyos y Vinen, que le hace un alter ego que se llama Luis, que es el vizconde, un joven de 25 años, alto, elegante, bien constituido. En fin, lo describe a todos sus amigos, en fin, toda esa suerte de generación y vuelve a generar una imagen pues no muy agradable de Luis. También hay digamos, el relato de esa transformación en la decisión de amar a otros hombres es básicamente porque tiene un desengaño amoroso, que es una ficción que funcionaba también bastante en esta literatura popular. Aquí veis a la grandísima Carmen de Burgos, que pese a ser un poco homófoba, la verdad que es una gran escritora y gran relatora de su tiempo. A mí sí me gusta porque ella como nos enseña cómo era el sentido histórico de su tiempo, ¿no? Este es el libro, El veneno del arte. Y llegamos, a ver si consigo meterme en 15 minutos, a Ángeles, que quizás la que más me interesa y la que hay menos escrito alrededor y que quiero como construirla un poco con esas ideas de esa esconderse a plena vista. Ella era la amante de Tórtola Valencia, a la que adopta para poder vivir juntas como fuera de ese potencial pecado, ¿no? Entonces, y sobre todo legalmente en un país como el nuestro. Estas son las dos ya paseándose por Barcelona, mucho después, en el 40. Y esta es una carta que descubrimos Miguel Ángel Agnés y yo en el archivo de Álvaro Retana en el Museo de Almagro, cuando estamos revisando su correspondencia. Entonces le escribe un año después de la muerte de Tórtola Valencia, el 7 de marzo de 1956, le escribe Ángeles Magreb a Álvaro Retana y le dice: querido hermano astral, te mando un recordatorio del aniversario de mi inolvidable Tórtola. Bueno, en ella quiere preparar algo para conmemorar ese año de la muerte de su amada. Y bueno, pensando en dónde está la tumba de Tórtola, ya que ellas vivieron en Barcelona, ya que todo está en el archivo del Institut de Teatre de Barcelona, y ya que me gustaría saber algo más de esta hermana astral de Álvaro Retana, pues me fui al cementerio de Poblenou a buscar la tumba. Nos costó bastante encontrarla, la verdad, mucho, ya me estaba dando por vencida. Ahí lo tapo, pero está como las indicaciones que no lo acabamos de entender. Y al final, recorriendo como las mujeres ilustres de ese cementerio, pues ya conseguimos llegar a la tumba que dice: la que fue gran artista Carmen Tórtola Valencia descansó en la paz del Señor el 13 de febrero de 1955. Su agradecida hija adoptiva Ángeles Magreb Vila y Tórtola la acompañó en su eterno descanso el 1 de agosto de 1965. En paz descanse. Me encanta pensar que esta lápida ella de algún modo la escribe antes de morirse o lo deja encargado. Para mí es un misterio porque supuestamente llega muchísimo tiempo después, cuando ya están las dos, ya han fallecido.
Aquí termino con el ex libris de Tórtola Valencia, que me parece un modo así que aclara mis intenciones, en el sentido que el relato y las personalidades públicas disidentes en la Edad de Plata se estaban entreverando constantemente, como dice Venceslao, esa humanidad inédita, ¿no? Ese modo de vivir completamente nuevo y por otro lado fuera de cualquier etiqueta estanca que hace que uno pueda vivir su vida un poco en esas zonas liminales con un foco más o menos difuso. Ángeles sigue siendo un gran misterio y fue la que inspiró esta pequeña presentación. He ido corriendo para llegar a 15 minutos. Me gusta acabar con esta imagen suya como colorida, como que el relato que nos falta construir de Ángeles creo que es fundamental para completar el conocimiento de una vida tan fascinante como fue Tórtola Valencia, y seguro que Hoyos de algún modo podría decir algo o no. Muchas gracias.